que nos acompañe. ¿Cómo está, señora Vázquez? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Buenos días. Buenos días. En general, y brevemente para comenzar esta conversación, ¿qué opinión le merece el mensaje de ayer, en líneas generales? Bueno, es un mensaje que en contenido no tenía ninguna novedad, era un poco hacer un balance de lo que se está haciendo desde el inicio de la gestión. Tal vez lo más interesante es escuchar de que al menos se hace digamos, el reconocimiento de que han habido errores en el gobierno, pero más de eso creo que el contenido no ha tenido ninguna novedad. Sin embargo, sí parece importante el mensaje que se deja con este tipo de acto político, ¿no? Y ayer lo decía el premier, ¿no? Decía, nosotros teníamos la intención de venir a plantear adelanto de elecciones y finalmente, dice el presidente, ha decidido no plantearlo porque quiere darle una oportunidad más al Congreso, ¿no? Y entonces eso evidencia que en realidad todos este tipo de acciones que se están haciendo tienen un cálculo político para en realidad contrarrestar también la vacancia. Y bueno, en realidad, en el fondo lo que se está planteando es no sigan con la vacancia porque podemos utilizar este mecanismo y mejor nos quedamos todos antes de seguir confrontándonos, ¿no? Eso es lo que se ha sentido en el fondo, ¿no? Y para decir esto que se dijo era necesario el 118, digamos, porque se ha usado... Entiendo que nunca en nuestra vida republicana se ha usado este mecanismo donde el presidente de la República acude al Congreso en una fecha que, por supuesto, no es 28 de julio. ¿Valía la pena? ¿Era simbólico? ¿Era tan fuerte el mensaje como para usar el 118, señora Vázquez? Mira, no, yo creo que en realidad bastaba con los anuncios que se pueden hacer vía mensaje a la nación. Es verdad que este mecanismo está previsto en la Constitución, pero no ha sido usual que se utilice. Creo que ha sido también una jugada política como para dejar también claro la disposición, digamos, del gobierno en este momento a generar una situación, digamos, de entendimiento con el Congreso, aunque yo creo que al inicio lo que se pretendió hacer es intentar bajar la intensidad a la vacancia recurriendo a dar explicaciones y tal. Al final se usó como para un mensaje para que el Congreso sepa que el Ejecutivo está dispuesto, digamos, a transar porque sigan ambos manteniéndose, digamos, en sus posiciones políticas, ¿no? En algún momento el mensaje se refirió, habló de la necesidad de tender puentes, una mano tendida. ¿Cómo debe recibir el Congreso de la República esa mano tendida? ¿Es olvidándome de la vacancia? ¿Es interpelando menos? ¿Cómo entiende usted esa mano tendida? ¿Cómo debe ser la respuesta del Congreso? Sí, bueno, lo que el Ejecutivo está diciendo es nosotros estamos dispuestos a continuar y no plantear mecanismos que puedan poner en riesgo también al Congreso y su permanencia, pero creo que también lo que pretende el Ejecutivo en este momento es bajarle sin duda esta intensidad a la vacancia, a que se siga utilizando este mecanismo. Y bueno, yo creo que ahí van a estar dispuestos en algún momento a ceder respecto, por ejemplo, a los ministros para que las interpelaciones y el tema de las censuras no sigan adelante. Ahí se puede encontrar un mecanismo, digamos, en que ambos puedan ceder. Pero lo importante es la vacancia. Para mí el Ejecutivo está más preocupado en mantener la presidencia, el poder, y entonces a eso es lo que apuntan, ¿no? Cuando pudimos leer el tuit del premier Aníbal Torres refiriéndose a sectores de la oposición como Basofia,
yo tuve la sensación que estaban diciéndonos esto es una pateada del tablero y esto es un adelanto de elecciones. Tan es así que Aníbal Torres en la noche confirmó que eso estaba dentro del discurso y que se retiró después. ¿Cómo es posible que se retire algo que ha sido aprobado en Consejo de Ministros? Porque este discurso pasa por Consejo de Ministros. ¿No es una infracción constitucional? Bueno, en realidad yo creo que habría que ver qué es lo que ha sucedido, porque el presidente del Consejo de Ministros habla de que había una propuesta y que finalmente el presidente decidió retirarla. No sabemos si ese retiro se ha producido después de la aprobación del discurso en el Consejo de Ministros o no, ¿no? Pero en realidad yo creo que lo importante aquí es un poco mirar cuál ha sido la intención de fondo. Yo creo que han estado pensando en un mecanismo como para salir al choque contra el Congreso, pero también se dan cuenta que eso los confrontaría más. Es evidente que Perú Libre, que es ahora el grupo político que está asegurando la no vacancia con sus votos, no estaba de acuerdo con eso. Entonces también hay mucho cálculo para tomar esa decisión, ¿no? Los deslindes que hizo el presidente de la República respecto a ciertos señalamientos o acusaciones de casos de corrupción, ¿le parecieron suficientes, señora Vázquez? No, a mí creo que como cualquier ciudadano nos queda una sensación de mucho vacío, ¿no? No es suficiente decir reconozco errores o pido que sigan las investigaciones o no voy a cubrir a funcionarios que han estado implicados en actos de corrupción. Creo que eso queda en un discurso vacío cuando tampoco se expresa en acciones concretas, ¿no? O en decisiones específicas sobre qué es lo que se va a hacer al respecto. El discurso de no vamos a permitir más corrupción en el gobierno ya se ha escuchado muchas veces y sin embargo se siguen presentando hechos muy cuestionables, se siguen manteniendo funcionarios que realmente están seriamente, digamos, si no involucrados, por lo menos acusados de hechos de corrupción, ¿no? Entonces creo que mientras no hayan acciones concretas, eso queda en un discurso bastante fofo, vacío, que no sabemos si realmente va a representar algún cambio en concreto o no, ¿no? De acuerdo. Vuelvo un poquito al tema de la mano tendida que ofrece el presidente de la República. Si hoy se interpela y se censura a 2 de sus ministros y se continúa por la línea de la vacancia, está claro que el Congreso no ha tomado esa mano, ¿no es cierto? No acepta ese deseo de bajarle un poco la tensión a la crisis o al enfrentamiento entre poderes. ¿Sería inteligente que el Congreso midiera un poquito su respuesta? Sí, aunque el presidente, yo creo, y el Ejecutivo está claro a quién apunta, ¿no? Este discurso, porque sabe que realmente hay un grupo duro, hay una ala dura dentro del Congreso que no van a cambiar su posición de ninguna manera. Entonces, este discurso va dirigido a este sector que se llama de centro, ¿no? Donde estaría gente de Acción Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, ¿no? Donde necesita asegurar votos para la no vacancia. Entonces, se está apuntando, digamos, a tenderle la mano a ese sector, no al sector duro. Y creo que ahí van a hacer varios esfuerzos el Congreso, ahí va, el Ejecutivo, como para poder lograr algunos votos más de ese sector. Y bueno, el Ejecutivo sabe que el Congreso en general va a seguir, esta ala dura, va a seguir con las interpelaciones, las censuras, va a seguir incluso con el tema de la vacancia, pero lo que quiere asegurar es que no se alcancen los votos, ¿no? Sobre todo para la vacancia. Señora Vázquez, el presidente de la República habló de una institución que a mí me da pena que no se le considere, que no se le dé el espacio y la importancia que tiene, y es el Acuerdo Nacional. Creo que el Acuerdo Nacional podría ser un espacio interesantísimo de coordinación y de acuerdos. Sin embargo, viendo un poco lo que analistas decían y un poco los resultados del mensaje de ayer, parece que el Acuerdo Nacional nadie lo quisiera tener en cuenta. ¿Qué sensación tiene usted respecto al Acuerdo Nacional? ¿Le gusta como espacio de diálogo?
Miren, el Acuerdo Nacional es uno de los espacios que ha jugado un rol en estos últimos años muy importante para el país. Acuérdense, desde la época de la transición y todos los espacios que ha podido abrir en el país. Yo creo que hoy por hoy es el único espacio que subsiste donde hay la representación más amplia de diversos sectores de sociedad civil, de Estado, etcétera, ¿no? Entonces, a mí sí me parece interesante que por lo menos se haya mencionado, porque hasta ahora el presidente, el Ejecutivo no había de alguna manera expresado mínimamente su interés porque este espacio vuelva a tener un funcionamiento, ¿no? Entonces creo que sí hay que aprovechar esta mención que ha hecho ayer el presidente y hay que reclamar, y creo que eso nos toca desde sociedad civil reclamar, que estos espacios de concertación, de diálogo, se activen, porque en este momento lo que tenemos es una crisis donde están involucrados tanto ejecutivo como el legislativo, y lo que vemos es un juego de estrategias como para ver cómo es que ambos poderes se mantienen, ¿no? Y ahí no sentimos que haya realmente una voluntad como para poder concertar en torno a objetivos. Ahora lo que se está haciendo es tratar de desplegar estrategias para conseguir votos para mantenerse, digamos, en cada uno de sus posiciones. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Yo creo que sí es bien importante que la sociedad civil empecemos a intervenir y que se activen estos espacios donde hay representación amplia, porque me parece que no podemos dejar que se siga resolviendo este tema en estas pugnas y acuerdos pragmáticos entre Ejecutivo y Legislativo, ¿no? Entonces, ahí yo creo que va a ser muy importante que el Acuerdo Nacional se ponga en marcha, que más espacios se abran donde haya representación amplia y que desde ahí empecemos a dar algunas salidas, porque creo que confiar en que dos poderes en pugna van a sacar o van a proponer una solución, me parece que no es muy real, ¿no? De acuerdo. Ojalá que el Acuerdo Nacional vuelva a ser un espacio interesante de diálogo y consenso. Señora Vázquez, le agradezco muchísimo la gentileza de haber conversado con nosotros en Noticias Mañana. Muy buenos días. Muy amable, gracias. Muy importante el Acuerdo Nacional. Ojalá sea un espacio que pueda ser recuperado para el diálogo político y los acuerdos de largo aliento. Nos vamos a la pausa.